Vamos al aire. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a un programa más de Opinión Popular. Recuerden, este es un producto realizado por Evolución Radio Comunitaria y la Coalición de Medios Digitales, AYU Comunicación, quienes están rompiendo cerco. El día de hoy me acompaña en estudios Carlos Sañac de la Bastida, con quien vamos a hacer un análisis de la situación actual y de la transición que que se está llevando en este. Carlos, muy buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, apreciado Ronald, y buenas noches a todos los que siguen tu programa. Eh, un abrazo desde Escocia. Estoy Muchas, a tus bueno, de órdenes para antemano, contestar las preguntas. gracias y bueno, de antemano, gracias por atendernos. Sabemos que estás con mucho tiempo de diferencia y que ya es hora de descansar, pero gracias por tu tiempo y haberte tomado este espacio para conversar con nosotros y hablar sobre la situación actual de este gobierno. Empecemos por un tema fundamental que hoy nos está atañando a la situación. Estos cortes energéticos y esta reducción que se está dando en el plan de gobierno de Guillermo Lazo, en donde ya salieron algunas normas, creo que podría decirse así. Cuéntame un poquito, ¿qué es lo que tú opinas acerca de estos recortes energéticos que tenemos actualmente? En realidad, para un gobierno de 2 años y medio, no hay excusa. No hay excusa ni siquiera cuando entran, porque cuando entran saben a qué en qué se están metiendo y qué es lo que deben hacer, o se supone que deben saber. Pero luego de 2 años y medio que echen la culpa a gobiernos pasados, me parece tremendamente ridículo que crean que los ciudadanos ecuatorianos somos tan tontos que nadie va a salir a protestar y decirle la verdad. Cuando se tienen eh, hidroeléctricas, termoeléctricas, es necesario darles mantenimiento constantemente. Y hay además una duda constante con nuestros gobiernos porque la corrupción en las corporaciones estatales y en los ministerios es tan grande que las emergencias muchas veces son ocasionadas a propósito, porque es un momento en el que el gobierno ecuatoriano se encuentra obligado a comprar a cualquier precio. Eso es lo que está sucediendo ahora con la electricidad. Y cuando están obligados a pagar cualquier precio, siempre hay la oportunidad, entre comillas, para ellos de llevar una coima. Entonces, o sea, miren, este tipo de cosas yo las he visto constantemente en el sector público ecuatoriano y no hay cómo componerlos hasta que se realice un trabajo exhaustivo de renovación de cuadros dentro de las empresas públicas y dentro de los gobiernos. Entonces, eso de que los gobiernos pasados tienen la culpa, en realidad no es cierto. La culpa la tiene el gobierno actual, que aparte de ser inoperante, es un gobierno evidentemente corrupto. Sí, efectivamente. Vemos que no ha tenido la capacidad de gobernar. Mucho se le echó la culpa a la Asamblea que no le dejaba gobernar, pero vamos ya varios meses sin la Asamblea y de igual manera no se ve ningún tipo de gestión ni a favor ni en contra, o sea, realmente no ha hecho nada. Aparte de esta situación, también se dieron anuncios de reformas hacia los ministerios, o bueno, decir de los costos que tendrían que darlos monetariamente a los ministerios, que también se redujeron. En base a eso, ¿qué se puede hacer? O sea, estamos viviendo una situación tremendamente en la que se sigue echando la culpa a gobiernos anteriores, pero también tenemos dentro de las instituciones públicas personas que siguen estando dentro del ente de la corrupción. ¿Cómo mejoramos esa situación? ¿O qué podemos hacer? Ya que el gobierno no lo ha podido mejorar. El gobierno actual ha mostrado su inoperancia, su ineptitud y además su falta de deseo de hacer las cosas bien. No hay nada más. Es todo la culpa del gobierno actual. Porque cuando se maneja una institución o unas instituciones del Estado o un gobierno, tienen que hacerse responsables de todo lo que sucede, lo que le vaya bien o lo que le vaya mal. Eso de que no llovió. A ver, pero
tengo entendido que las lluvias son hasta el mes de abril, ¿no? Y nos Y está empiezan cayendo duro la las lluvia. lluvias en el mes de diciembre. Este año, recuerdo que las lluvias más bien se extendieron por mucho tiempo, pero yo no conozco que el mes de octubre sea un mes de lluvias. Entonces, ¿por qué echarle la culpa al estiaje? Y así fuese el caso. Deben tener los pronósticos meteorológicos, deben conocer de antemano qué es lo que va a suceder en el mes de octubre, en el mes de noviembre y tomar las precauciones debidas. Si no toman ninguna precaución, o sea que le van a echar la culpa a San Pedro. O sea, no sean tan idiotas realmente. Nos creen a nosotros demasiado tontos. Discúlpenme que en realidad ponerse a analizar esto cuando ya no hay nada más que analizar. Simple y llanamente, este gobierno hace lo que le da la gana y no le importa, realmente no le importa que dañe más la economía nacional. Porque, por ejemplo, en Guayaquil, a qué hora son los cortes de electricidad? Entre 11 y 1 o 2 de la tarde, es decir, hora del almuerzo. Entonces, todos estos negocios en Guayaquil que dependen de los almuerzos que venden a todos los que trabajan en el centro, en otros lugares de Guayaquil, obviamente que se ven en desventaja, que no van a poder vender tanto cuanto podían vender antes. Y todo eso influye negativamente en la economía nacional, porque si se vende menos, los ingresos son menores tanto para los empresarios como para el Estado ecuatoriano porque reciben menos impuestos. Es elemental. Entonces, ¿qué es lo que puede decir el señor Lazo? Además, no es solamente este es uno de los tantos ejemplos que podemos poner. Por ahí yo he estado recibiendo notificaciones ya desde hace algunos días acerca de que quieren vender, o mejor dicho, que quieren comprar con plata del BIES, quieren comprar cartera vencida de bancos privados. O sea, eso sí que si es que esto es cierto, realmente este presidente tiene que ser investigado, porque este tipo de cosas que son lesivas contra el Estado ecuatoriano, contra los ciudadanos ecuatorianos, cuando el BIES no tiene plata, quieren comprar cartera vencida. ¿Por qué no la compra el Banco de Guayaquil, la cartera vencida de todos los otros bancos? Déjense de cosas, o sea, no nos engañen. Este tipo de acciones seguramente que están dentro de el análisis para determinar si están cometiendo peculado o no, porque peculado es la mala utilización de fondos para beneficio personal o beneficio de terceros. Hay que tener muchísimo cuidado con esto. Este es un mensaje Sí, para el gobierno y la asamblea debería, bueno, una vez que se establezca la nueva asamblea, debe tomar en cuenta este tipo de acciones del gobierno. efectivamente, hoy estos recortes de luz, más que privar a los negocios, han privado a toda la ciudadanía, porque la mayoría se quedó trabajando virtualmente. Uno de estos, nuestros programas de Evolución Radio Comunitaria salen vía online. Al no tener luz, nuestros conductores, la central, tampoco podemos salir al aire. Y es lo que nos está pasando a muchos ecuatorianos, yo diría más del 50% de ecuatorianos que trabajan de la manera virtual, que hoy es una metodología de trabajo. Esto ocasiona que muchas empresas sigan perdiendo dinero económicamente. Y Tienes aparte todo, de los bares, discotecas, restaurantes que abren en horarios desde la tarde, que también los están cortando la luz. Les cierran desde las 2 hasta las 4 de la tarde, los recortes energéticos. Esto está afectando a todo el sistema económico, no solamente a los hogares. ¿Qué se puede hacer qué hacemos como ciudadanos? Salir a protestar cuando ya se está yendo, cuando hay ya está a pocos días múltiples, de irse. hay múltiples pedidos en las redes de que se largue este gobierno con, con esas palabras y peores todavía. A tal punto ha llegado de que yo creo que les resbala todo lo que nosotros decimos. Se han vuelto sumamente sinvergüenzas, en otras palabras. Yo creo que, bueno, si quieren salir a protestar, yo lamentablemente estoy fuera del país, no podría unirme a la protesta y por eso no digo salgan a protestar, porque se escucha feo decir ustedes vayan y protesten. Siempre hay que unirse a la protesta. Pero a este gobierno le queda un poquito más de un mes para irse y
que se vaya lo más pronto posible. Nadie va a extrañar a este gobierno, indudablemente. Pero también se están dando alertas de que el presidente quiere irse. El presidente no puede irse. Tiene que quedarse en el país por un año. Y espero que se quede para que baile al son de la música Pero, que le toquen durante ese año. ¿qué es lo que se puede hacer? Lenin Moreno lo hizo a sí mismo. Acabó su mandato, avisó o dio el comunicado el día que estaba saliendo del aeropuerto, que ya se iba No, del no, país. bueno, es que lamentablemente, Ronald, en Ecuador la gente hace lo que le da la gana y se permite que la gente haga lo que le dé la gana. Entonces, ya en ese caso, ¿qué te puedo decir? Nosotros solamente estamos hablando aquí, no estamos ejecutando absolutamente nada, pero no deberían dejarlo salir. Debería quedarse como varón, como caballero, que responda, que no se vaya huyendo. Efectivamente. Bueno, vamos avanzando un poquito. Hagamos un análisis de de este último año, de lo que le queda de gobierno. ¿Cuáles han sido la situación o qué es lo que se podría decir en bien que ha hecho y cuántas cosas ha hecho en mal del país, prácticamente? Mira, lamentablemente el gobierno de Lazo ha sido un gobierno de incertidumbre desde su principio. Y esto por culpa del mismo presidente Lazo, porque él ha estado rodeado de cosas turbias. O sea, la vida de él en política no ha sido clara, indudablemente. Desde el principio quisieron sacarlo del poder, pero porque habían razones, habían causales. No es que simplemente les dio la gana de pensar que debía salir del poder, no. Deben tener unas causales y de hecho existían ciertas cosas que no estaban claras y que nunca quedaron claras, porque simple y llanamente con los votos se dejó todo como en limbo, nunca se supo. Y yo quisiera saber en realidad qué es lo que pasó. Ronald, se fue la imagen, no sé si me estés Sí, escuchando. sí, te estoy escuchando. Sigue, por favor, si se me fue la imagen, estoy tratando de recuperar la imagen. Ya, ok. Pero sigue, Entonces por eso, favor. desde el principio con incertidumbre y terminamos con incertidumbre. El presidente de manera irresponsable llamó a una muerte cruzada que no debió haber llamado, porque simple y llanamente ya no tenía los votos, él debió haber renunciado y dejar en el poder al vicepresidente para que por lo menos en los 2 años siguientes haya algo de estabilidad en el país. El presidente actual, presidente Lazo, llamó una muerte cruzada. Con esto, básicamente el año 2023 ha sido de total incertidumbre. Hasta ahora estamos en incertidumbre porque el gobierno se está yendo y uno nuevo va a entrar el 25 de noviembre. Es decir, prácticamente son 11 meses de este año con incertidumbre y parte del año anterior y antes también, mejor dicho, todos los 2 años y medio del gobierno actual ha sido de incertidumbre y cuando hay incertidumbre difícilmente llegan las inversiones, sean nacionales o extranjeras. De hecho, la inversión extranjera directa básicamente no existe en Ecuador y no existirá mientras continuemos con incertidumbre. Por ese motivo, yo he indicado que los candidatos presidenciales, cuando estaban en campaña, se estaban refiriendo a una asamblea constituyente por un lado y a una consulta popular por otro lado. Indiqué que eso iba a incrementar la incertidumbre en nuestro país y que no iban a llegar las inversiones. En el caso de la consulta popular, demoraría por lo menos 3 meses, se extendería por más o menos unos 6 meses. Entonces, ¿qué significa esto? Que el gobierno entrante se quedaría apenas con un año para gobernar. Eso de que no se puede gobernar con la asamblea es un mito, es un mito. Si fuese así, entonces no existiesen en el mundo gobiernos que no tienen mayorías, sean con lo que se llame Congreso, Parlamento o Asamblea en nuestro caso. Especialmente un periodo corto de tiempo, yo creo que se puede trabajar con la Constitución en la mano, de acuerdo a la Constitución, y no se necesita de nuevas leyes, lo que se necesita es de una implementación de las leyes. Las nuevas leyes sí son necesarias, pero no son necesarias para poder trabajar durante este año y medio que le queda al gobierno. Claro que se necesita que tengamos leyes más fuertes y que se las haga cumplir. Claro que necesitamos todo eso, pero también necesitamos jueces y fiscales probos y de eso nos está hablando. Cuando se habla de no meter las manos en la justicia, no significa que nosotros debemos contentarnos con el sistema judicial actual.
en el que nadie confía en la justicia ecuatoriana. Tenemos que devolverle la confianza al ciudadano ecuatoriano en este sistema de justicia del Ecuador. De lo contrario, nosotros no vamos a creer en esos resultados que se dan en los juzgados, así como no creemos en los resultados del Consejo Nacional Electoral y prácticamente de nada de lo que pasa en Ecuador. Lo que tenemos es caos. Entonces, el fortalecimiento de las instituciones del Estado, Contraloría, Asamblea, Consejo Nacional Electoral, Tribunal Contencioso Electoral, la función judicial, Fuerzas Armadas, Policía, debe ser notable en Ecuador. El fortalecimiento de todas estas instituciones del Estado. Y en eso yo creo que debe el presidente concentrarse. Claro, aparte del tema de seguridad del que se habló en la primera vuelta continuamente, prácticamente fue el único tema del que se habló y que ahora parece que ya no como que se olvidan del tema. Y obviamente el tema económico, tenemos un déficit de 5.000 millones de dólares y el gobierno actual debe esmerarse en más bien hacer una transición del poder tranquilamente y que se olvide de tomar decisiones que tengan repercusión a largo plazo. Sí, efectivamente. Bueno, avanzando un poquito, ya estamos a la mitad del programa. Hagamos un análisis de esta transición. Vemos que el señor Daniel Noboa, presidente que va a tomar el mandato, fue elegido constitucionalmente como presidente, está haciendo la misma transición, haciendo los mismos pasos que hizo el señor Guillermo Lasso cuando se posesionó. ¿Cómo ve desde allá, desde tu punto de vista, se ve esta transición? Bueno, en realidad no sé si pueda ponerme de acuerdo, Ronald, con lo que estás diciendo, de que la transición de Noboa es igual a la de Lasso, porque en realidad todavía no ha empezado esa transición. Él se fue fuera del país y yo no he recibido al menos enunciados de parte del gobierno entrante acerca de qué es lo que está haciendo en el momento o qué es lo que va a hacer inmediatamente. Así que no podría decir si es que es igual o no, pero espero que no lo sea. Eso sí, espero que sea diferente, porque ya tenemos la experiencia de lo que hizo Lasso y lo que no se debe hacer. Pero si la referencia es a que se trata de tener una llamada gobernabilidad con los partidos políticos con los que inicialmente Lasso estuvo de acuerdo y a los cuales él traicionó, ni bien iba a entrar a hacer su gobierno, eso todavía tendríamos nosotros que verlo hasta que esto sea algo, una realidad, porque en realidad hay que aceptar que en política hay que conversar y no hay absolutamente nada de malo en que se converse. Lo que tiene que ser es que las conversaciones y los resultados de ellas sean transparentes y que no sean lesivos a los ciudadanos ecuatorianos, ni tampoco que se impacte a las espaldas de ellos. Entonces no podría adelantarme a dar un juicio cuando todavía no tenemos los elementos para analizarlos y decir tal o cual cosa se ha hecho, porque no hay ningún enunciado de tal manera. Siguiendo el nombre del programa, Opinión Popular, ¿cuáles serían los pasos o el proceso que se debería desarrollar para tener una muy buena transición hacia el gobierno de Daniel Noboa? Bueno, la información que tiene el gobierno de Lasso tiene que ser transparente. No tienen que, bueno, es que también aquí hay que pedirle peras al olmo, ¿no? O sea, que sean honestos en las cifras que presentan. Porque usted se puede imaginar bien, Ronald, que los gobiernos, así como también compañías, cocinan las cifras en muchas ocasiones. Presentan unas cifras de acuerdo a la conveniencia de ellos. Yo creo que deben transparentar las cifras para que se sepa exactamente qué es lo que van a recibir con el nuevo gobierno, para que el gobierno de Noboa pueda empezar con pie firme. Recordemos que apenas le queda un año y medio de gobierno y debe empezar a funcionar desde el primer día, inmediatamente. Eso de la luna de miel de 90 días,
Es demasiado, porque en 90 días de un gobierno de 18 meses, pues parece que es demasiado, ¿no? Yo creo que ya en un mes y medio debería tener bien claro el gobierno de qué es lo que se ha definido y qué es lo que se está haciendo para restablecer la seguridad en el país y para la creación de empleo. En un año, en un mes y medio, yo creo que estaría suficiente, sería suficiente tiempo para ya haber implementado medidas que se estén notando en el país que están representando un cambio para la sociedad ecuatoriana. Para implementar estas medidas como ciudadanos, estamos viendo que hoy prácticamente nos dejaron con acuerdos que nos atan de manos, porque cada vez hay reducción hay reducción de economía, de presupuesto hacia algunas instituciones, y estas instituciones ya no pueden hacer mayor cosa. Vemos vehículos y cosas de la policía y de los militares que prácticamente ya se están quedando inservibles, que nos vendieron como nuevos productos y hoy están quedando inservibles. ¿Cuál sería el tipo de esperanza que le quedaría al gobierno cuando vemos que la mayoría de cosas están deterioradas? Bueno, mire, esto es precisamente es una de las preguntas que no contestaron durante la campaña, porque se habló del déficit y el asunto es cómo van a resolver el problema del déficit, que es justamente más o menos a lo que usted se está refiriendo, puesto que si no hay plata, es difícil poder implementar más de lo que se ha presupuestado. Eso es todo. Y aún así le falta plata. Entonces, yo quisiera saber de parte del gobierno qué es lo que van a hacer para disminuir el déficit, para que puedan recibir más préstamos. Porque es que algo tienen que hacer, implementar y decir a los prestamistas internacionales, de los diferentes prestamistas internacionales. Vamos a realizar esto y con esto nosotros vamos a reducir nuestro déficit en tantos miles de millones de dólares. Necesitamos dinero, necesitamos capital para poder funcionar y ver si es que les hacen esos préstamos. Porque de lo contrario, estamos atados de manos y de pies, como usted dice, Ronald, pero es cuestión del gobierno de determinar qué es lo que van a hacer. Nunca lo dijeron en la campaña, o al menos yo no me percaté de que hayan dado soluciones. Una solución que yo he visto desde el año 2021, que la he indicado que se debe hacer, es tratar de lograr que los presupuestos sean reducidos, pero no porque se eliminen funciones, no porque se eliminen empleados públicos, no porque se deje de hacer obras, sino porque se presupueste nuevamente en cada una de las compras que se hacen para el sector público, porque tengo la convicción de que todas esas compras están infladas con un rubro de coima. Y ese rubro de coima es grande, puede ser por lo menos 30%. Entonces allí hay un espacio para reducir los costos, porque usted reduce un déficit reduciendo costos o incrementando ingresos. Si es que no van a poder incrementar los ingresos, tienen que reducir los costos y aquí yo he dado una solución desde el año 2021. Que se puede Muchas poner. gracias por tu tiempo. Muchas gracias por tu tiempo y por habernos acompañado esta noche. Actualmente vivimos en Ecuador una situación lúgubre, podría decirse, porque nos estamos quedando a oscuras, nos estamos quedando sin economía y cada vez la esperanza se va perdiendo cuando Bueno, vemos que no podemos ni salir a las calles a protestar porque el gobierno al final del día ya se va y viene un nuevo gobierno que ni siquiera entra en funciones y ya les están echando la culpa de todas las cosas que está generando este gobierno al nuevo gobierno. ¿Cuál sería tu opinión acerca de esto? no pierda la esperanza, Ronald, y no le eche la culpa a quien no lo merece, porque hay que darle la oportunidad a que se posesione, que tenga su gabinete, que debe ser con personas transparentes, más claras que el agua, con conocimiento, con experiencia, de tal manera que puedan ayudarlo al presidente a realizar
las actividades que él tiene en mente. Pero todavía necesitamos saber cuáles son los objetivos, porque se habló de una consulta popular, pero no sabemos cuáles son las preguntas, entonces no podemos hablar de ello. Pero tampoco se le puede criticar cuando todavía no ha empezado. Hay que darle tiempo que empiece, y yo he dicho, bueno, si no son 90 días como generalmente se le da a los gobiernos nuevos, que por lo menos sea 45, la mitad, pero que tiene que empezar a funcionar. Yo creo que todos los ciudadanos estarán a la expectativa, pero sobre todo, yo creo que todos los ciudadanos quieren que este gobierno tenga éxito por el bien de todos los ciudadanos ecuatorianos, por el bien del país, que se elimine en lo posible la inseguridad. Es decir, no se la va a eliminar de la noche a la mañana ni se la va a eliminar completamente, pero sí que se note un cambio radical que signifique para los ciudadanos ecuatorianos tener confianza de que eso va a ir reduciendo poco a poco la inseguridad en el país. Te agradezco por tu tiempo, por habernos acompañado esta noche. Un mensaje a la comunidad y a todas esas personas que nos siguen en redes sociales. Bueno, un abrazo fuerte. Me decía usted, Ronald, al empezar que estaban con frío. Bueno, abríguense bien y salgan y protesten cuando les corten la luz. Qué barbaridad. Lo único que queda es protestar en las redes sociales. Usted dijo bien, ya es un gobierno que se va, pero no hay que dejarlo que se vaya, así que se den cuenta que los ciudadanos están molestos por estos cortes. Pero no pierdan la esperanza. No hay que perder la esperanza. No, nunca hay que bajar los brazos. Siempre hay que, o sea, tampoco hay que estar confiados en todo, pero bajar los brazos no es una buena idea. Siempre tener el optimismo en mente, porque hay que tener una mente positiva, ayudar al nuevo gobierno en lo que sea posible, pero no solapando las ineptitudes ni los malos funcionamientos. Bueno, el día de hoy nos ha acompañado Carlos Añac La Bastida, con quien se ha hecho un análisis brevemente de la situación actual y también sobre esta transición, qué es lo que se debería hacer, como nuestro nombre lo indica, una opinión popular, que desde el pueblo la damos. Te agradezco por tu tiempo, nos vemos la próxima semana, denle like, compartan, ayúdenos a que esta comunidad siga creciendo y nos vemos la próxima semana, domingo 19 horas. Hasta la próxima semana. Gracias. Gracias. Not